Bienvenida a Pamela San Martín Ríos, exconsejera del INE, y que pues amablemente nos vuelve a tomar la llamada, como siempre, para ampliar las dudas en esta mesa de trabajo. Gracias. Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo, con Mitzi. Saludos al auditorio. Bueno, nos toca charlar en medio de esto que son el proceso electoral del próximo año, uno de los más grandes, ambiciosos de la historia por la cantidad de cargos que se van a elegir. ¿Cuál es el reto principal que tiene el INE, una institución de más de 30 años, pero que en los últimos meses ha sido descalificada, incluso a través del presupuesto? A ver, sin duda alguna, el proceso electoral que tendrá la jornada electoral el año próximo va a enfrentar un conjunto de complejidades en las que van a tener que actuar coordinadamente, como ya ha ocurrido desde el 2014, no solamente el INE electoral, sino los organismos públicos locales de cada una de las entidades. Porque recordemos que ahora, a partir del 2014, incluso las elecciones locales no son organizadas únicamente en el ámbito local, sino que se coorganizan por el Instituto Nacional Electoral y por los organismos públicos locales. Y vamos a enfrentar un proceso electoral que tiene, digamos, un conjunto de complejidades. En primer lugar, el tamaño, la dimensión del proceso electoral, porque tendremos los 32 estados de la República con un proceso electoral local, además de los procesos federal, 15 gubernaturas, 30 de los congresos locales se estarán renovando, los ayuntamientos y alcaldías de 30 de las entidades federativas, 4 entidades con incluso un cuarto nivel de gobierno. Es decir, es un proceso electoral muy, muy grande, evidentemente con un padrón mayor, porque este va a ir creciendo año con año, pero además este proceso electoral tiene una particularidad. Uno, se da en el contexto de COVID, que todavía no ha sido superado en el país ni en el mundo y que tiene que ser analizado desde esa perspectiva. Segundo punto, se da en un contexto de una amplísima polarización en el país, de una fuerza notable por parte del partido en el gobierno, del presidente de la República, y en un contexto en el que, digamos, la polarización viene por ambos lados, tanto por parte de la propia presidencia de la República como por la parte de los partidos políticos de oposición y las fuerzas que están en oposición. En este contexto y además en una condición en la que, sin duda, me parece que se señalaba antes de que entrara yo, hay un conjunto de denuncias, como han ocurrido en todos los procesos electorales, de un uso electoral de programas sociales, de un uso electoral de cargos públicos para favorecerse en las competencias. Y creo que ahí es donde será el mayor de los retos, tanto del Instituto Nacional Electoral como de los organismos públicos locales. ¿Cómo poder garantizar el que se cumpla con las condiciones de competencia para estas elecciones y que no se empleen recursos públicos o recursos indebidos para tratar de incidir indebidamente en la contienda? Ahora que tocaba el tema de la intensa polarización que existe en nuestro país, exconsejera, ¿esto podría ser un factor fundamental para que no exista diálogo, para que no exista pues una buena jornada electoral? Yo no creo que la polarización se va a marcar en que haya una mala jornada electoral. Va a marcarse la polarización en posiciones, digamos, absolutamente antagonistas, que lo que afectan es el diálogo con la ciudadanía. Lo que afectan de pronto es la presentación de propuestas para con la ciudadanía. ¿Qué es lo que hoy tenemos? Una parte que dice soy bueno, otra parte que dice es malo. Una parte que dice el otro es malo, la otra parte que dice no, es más malo el anterior. Entonces, en ese contexto, lo que no tenemos es una discusión de cómo queremos enfrentar los distintos asuntos públicos del país, cómo queremos enfrentar las distintas problemáticas, dónde hay alternativas que vayan más allá de descalificar al que tenemos enfrente, porque al día de hoy, si nosotros miramos la discusión pública, en gran medida nos quedamos en la descalificación y creo que eso no abona a la celebración de procesos electorales donde lo que se debe de garantizar a la ciudadanía de primerísima forma es el derecho a la información, saber por quién están votando y qué es lo que están votando, es decir, cuál es el programa, cuál es el proyecto, cuáles son las propuestas que se están poniendo sobre la mesa, y esto conlleva una responsabilidad de todos los contendientes y, por supuesto, de todos los contendientes y de los distintos actores que no son contendientes, como los servidores públicos, porque es sin duda alguna
Siempre que pensamos en la responsabilidad de los servidores públicos, pensamos en la responsabilidad del presidente de la República, y más cuando tenemos una figura tan fuerte y que está permanentemente en los medios de comunicación como el actual presidente de la República, López Obrador. Sin embargo, esto también corresponde con los distintos servidores públicos, con los gobernadores y las gobernadoras, con los alcaldes y presidentes municipales. Digamos, lo que tenemos es que buscar las condiciones en las que se le dote a la ciudadanía de la mayor información posible y que no se haga uso de elementos ajenos a la contienda para buscar incidir en la misma en un ambiente de polarización como el que estamos. Claro. Exconsejera, ahorita toca varios temas que me parece son interesantes para la reflexión, pero uno de ellos es quizá, por un lado, el reto del INE ante esta polarización que enfrenta el país, los actores que están fuera del INE, pero también dentro del INE hay un reto, sobre todo porque tenemos nuevos consejeros. ¿Serán capaces de equilibrar la balanza y de esta manera que la competencia sea equitativa y no equilibrarla hacia un lado, en este caso al grupo mayoritario del país? Creo que la problemática de equilibrar la balanza en la competencia no es algo que es único de esta composición del Instituto Nacional Electoral. Me parece que, digamos, en honor a la verdad, esa es una problemática que tenemos con este gobierno, con el anterior, el anterior al anterior. Digamos, el problema de la equidad en la competencia, el problema de la búsqueda del partido en el gobierno o en los gobiernos de incidir en la competencia es algo con lo que hemos vivido en el país desde hace muchos años. Tan es así que llevamos un conjunto de reformas que lo que buscan es frenarlo. ¿Qué es la reforma del 2007, la reforma del modelo de comunicación política? Pues precisamente una búsqueda de impedir que los poderes públicos y que los poderes privados, incluidos los concesionarios de radio y televisión, pudiesen tener una influencia determinante en las elecciones, que hubiese una condición de equidad en el acceso a los medios de comunicación por parte de los contendientes. ¿Qué es la reforma del 2014 en una parte importante? La reforma en materia de fiscalización, es decir, buscar frenar el uso indebido de recursos públicos. Todos estos son las reglas de equidad que nos hemos dado y que lo que, digamos, han encontrado me parece un freno, ha sido efectivamente en la ejecución por parte de las autoridades. Una parte imputable a las autoridades administrativas, por esto me refiero al INE o a los organismos públicos locales, pero también tenemos que tener claro que otra parte importante es imputable al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que cada día establece menos reglas para los servidores públicos, es decir, da un margen mayor de apertura. Se puede, digamos, se tiene que casi llegar a un punto extremo para que se considere que se está afectando el principio de imparcialidad que establece la Constitución, que está habiendo una conducta que busque favorecer a un servidor público o a un partido político desde un cargo público en una contienda electoral, y me parece que la Constitución es mucho más clara. Los servidores públicos se deben de quedar al margen de la contienda, y en ese sentido es un gran reto del INE en general y de esta nueva integración. Me parece que será importante también ver cómo enfrentan este tema, pero también es un reto que tienen enfrente los organismos públicos locales, muchos de los cuales también renovaron a varios de los integrantes en una designación reciente por parte del Consejo General del INE. Sería entonces un gran paquete este proceso electoral, exconsejera. Justamente ahora que hablaba precisamente de estos retos, hemos visto que de repente hay alguna resistencia por parte de los partidos políticos para el tema de la paridad de género, pero en esta elección precisamente no solamente será que sea equitativo, también habrá retos de atender, sancionar y reparar precisamente la violencia. Sin duda alguna, me parece que sí hay un gran pendiente que tenemos en el país, reconociendo los avances que hemos tenido en participación política de las mujeres. Uno de los grandes retos es que esta participación política se haga en un ambiente libre de violencia. Y me parece que se han tomado medidas para avanzar en esa dirección, pero cada elección que tenemos es un reto el poder garantizar que las condiciones de competencia sean equitativas, que las condiciones de ejercicio de los cargos sean equitativas para hombres y para mujeres, y en ese sentido el Instituto Nacional Electoral ha aprobado medidas específicas para este año que probablemente serán
analizadas ante el Tribunal Electoral y veremos cuáles son las decisiones que se adoptan. Esperaríamos que de ambas partes se pueda adoptar a través de un diálogo con la sociedad, un diálogo abierto de rendición de cuentas respecto de las decisiones que se tomen en ese sentido. Pero si no, es un gran pendiente, y además tenemos una novedad en estas elecciones que creo que tendría que ser materia de discusión, y es la decisión que tomó hace unos días el Instituto Nacional Electoral para ordenar que en este proceso electoral al menos 7 de las gubernaturas las candidaturas sean ocupadas por mujeres, cosa que sin duda implicará un gran avance en la participación política de mujeres, en particular en cargos de mayor responsabilidad, en cargos de mayor injerencia, y eso creo que es un punto positivo, pero se tendrá que analizar cómo se hace exigible esta obligación a los partidos políticos, los efectos que esto puede tener en el plano local, los efectos que puede tener ante una decisión que se toma a pocos meses de que se presenten los candidatos y las candidatas por parte de los partidos políticos. Pero, digamos, lo que se tiene que reconocer es que va en una dirección de generar que seamos un país en el que haya una, digamos, participación de todas y de todos en condiciones de mucha mayor equidad. Sí, claro, a tan pocos meses que además esto ha provocado que muchos partidos por lo oscurito intenten impugnar esta resolución por parte del INE, pero otro de los retos quizá, y lo platicábamos al inicio, es el tema del dinero, porque ahora que estábamos viendo el presupuesto se avala un recorte de 870 millones de pesos respecto a la propuesta del Ejecutivo Federal, y cuando los legisladores de oposición hacían esta referencia de que se está, digámoslo así, violentando el proceso electoral del próximo año, Pablo Gómez, diputado de Morena, decía que parecían voceros del INE en intentar gastar y gastar más dinero y mantener esta burocracia costosísima. ¿Esto es cierto? Yo creo que sin duda el INE siempre va a estar obligado a buscar las mayores condiciones de austeridad en el ejercicio de su cargo, pero no podemos perder de vista cuál es el modelo electoral que hemos conformado en nuestro país. En nuestro país hemos conformado un modelo electoral que no parte de la existencia de una burocracia dorada, sino que parte de la existencia de una desconfianza absoluta. Venimos de una historia de fraudes electorales, venimos de una historia de un partido hegemónico que duró 70 años en el poder a partir de prácticas de absoluta dudosa, digamos, procedencia, y en la que existieron elementos que nos llevan a un modelo como el que tenemos hoy, en el que tenemos candado tras candado, tras candado, tras candado, que absolutamente todos los pasos y todos los momentos son supervisados y resupervisados en un momento y en otro. Y esto obviamente implica un costo. Sí, existe un personal profesional para organizar una elección, sí, y ese es uno de los grandes aportes que tiene nuestro sistema democrático, el poder combinar a un personal profesional, que es quien puede llevar a cabo todas las actividades técnicas con conocimiento a partir de la cantidad de candados y de la cantidad de trabas que nosotros mismos nos hemos dado para generar confianza y para generar certeza, pero acompañar esto también de ciudadanas y ciudadanos que son quienes reciben y cuentan los votos, quienes toman las decisiones en los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral en cada proceso electoral. ¿Y esto trae un costo aparejado? Claro, nada más que es una inversión en legitimidad de quién nos gobierna y quién nos representa, es una inversión en poder garantizar una confianza en que los únicos que en este país elegimos quienes nos gobiernan y quienes nos representan somos las ciudadanas y los ciudadanos que acudimos a votar el día de la elección. ¿Esto significa que tenga que tener una llave de recursos ilimitada el Instituto Nacional Electoral? No. Pero lo que vemos o hemos visto año con año en los recortes es que no se hace un recorte diciendo, espérame, es que el instituto solicitó demasiado para esta actividad y entonces esta la tendríamos que quitar. No, lo que se dice es, yo quiero destinar 800 millones para esta otra actividad, lo recorto al instituto y alego que es demasiado caro. Hay un uso indebido de recursos por parte del instituto, creo que esto tendría que llevar una investigación si ese fuera el caso, pero eso no es lo que se dice en ninguna de las ocasiones, por lo que creo que es importante que esta discusión sea una discusión abierta. ¿Esto implica que el INE sea intocable en su presupuesto? No lo creo. No creo que pueda haber nadie que sea intocable. Lo que tampoco creo es que una mayoría abrumadora en la Cámara de Diputados puede tomar decisiones
sin dar una explicación o sin justificar por qué toma esas decisiones cuando sí tienen un impacto en las actividades que se realizan. Y ahora, no nada más eran las elecciones, por lo que se ha visto hasta el momento en la consulta popular que se ha ordenado por parte de la Corte y luego el Senado. Así es. Creo que esto no es sano para el país. Le agradecemos muchísimo, exconsejera del INE, que haya estado con nosotros, Pamela San Martín, que nos haya proporcionado estos minutos con Mega Noticias TVC, y ojalá podamos volver a platicar sobre todo este proceso histórico para el país. Claro que sí, Mitzi, ha sido un gusto estar contigo Alejandro, y con su audiencia. Abrazo fuerte. Gracias. Bueno, la entrevista la podrán encontrar en nuestras redes sociales, en todas estamos como Mega Noticias TVC. Y vamos a